escuchen el Evangelio junto con nosotros. Muy bien, estemos orando por ello. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Estamos hablando del tema general, la unidad en Cristo. Y estamos en el capítulo 2, donde estamos hablando acerca de que estamos separados. El apóstol Pablo está hablando en primer lugar de una separación social en la que los judíos se jactaban y los gentiles quedaban rezagados o alejados más bien de una relación con el Dios de los judíos por la jactancia que ellos tenían. Mencioné que el propósito de Dios era para llevar la salvación a las naciones, pero los judíos se habían adjudicado una posición que ellos no tenían. Pero ahora, como mencioné, el gentil, es decir, el no judío, no es una víctima. Hay un rechazo gentil. Cuando el Señor elige a Abraham y a su descendencia, fue por una razón también. Obviamente todo en el plan del Señor, no queremos limitarlo en sus tiempos. Pero la razón es que los gentiles, cuando todavía no había Israel, desecharon a Dios en realidad. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, por favor. Romanos 1, verso 18. Romanos 1, 18. Y mire por favor lo que dice esta porción. Hablando de los no judíos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿A qué se refiere? Que con injusticia restringen la verdad. La verdad se refiere, hermanos, a la revelación clara de Dios. ¿Cómo Él ha mostrado la verdad? Bueno, a través de la creación, Él revela su poder, su grandeza y quién es Él, el Dios que ha creado todas las cosas. Esa revelación es una revelación dada a todas las gentes en todo el planeta. No, hermano, no se crea la mentira de que la gente en un lugar donde no hay una civilización no va a entender que hay un Dios. No, Dios se le revela a través de lo creado. Y dice también Romanos un poco más adelante que Él escribió una ley en sus corazones, la cual les dicta lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios. No es los 10 mandamientos en un sentido estructurado, pero es la conciencia clara de lo que Dios demanda y cómo Dios es. No existe ningún, lo decía los de discipulado, no existe ningún ateo, filosóficamente hablando o mentalmente hablando, que haya nacido siendo ateo. No lo hay. El ateísmo declarado es el intento de demostrar que Dios no existe. Pero todos nacemos bajo la misma ley escrita en el corazón de que Dios existe y de que Él es santo, que Él es grande, que Él no quiere que yo mate a mi padre, por ejemplo. Eso no es natural, pero no porque no sea parte nada más de una creación, ¿cómo se puede decir?, material, sino porque Dios puso eso en el corazón. Ahora, ¿qué hicieron los no judíos? Restringen la verdad. ¿De qué manera? Verso 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, antes de que hubiera judíos y gentiles, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Los gentiles no podían decir, yo no conocí a Dios porque los judíos son unos orgullosos. No, no hay excusa. Son condenados y merecen el infierno por sus pecados, en base a la ley escrita en sus corazones. No son inocentes, no tienen excusa. Mira lo que hizo o lo que hacemos, ¿verdad? Verso 21, cuando entendemos que hay un Dios. Pues aunque conocían a Dios, ¿cómo que lo conocían? ¿Se les presentó? Mira, hermanos, a los aztecas, los mayas y todas esas civilizaciones, no es que vino un Jesús a predicarles. No es que se les apareció una divinidad y les hizo saber lo que no sabían por causa de no tener una Biblia o no estar cerca del pueblo judío. Es lo que Dios escribió en el corazón
acerca de que Él existe y lo demostró por medio de su creación a toda la gente. Pero teniendo todo eso, dice, habiendo conocido a Dios, pues aún conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. He dicho varias veces, la religiosidad no es una muestra de búsqueda de Dios, sino todo lo contrario. Es una manifestación de rebeldía, porque la persona que se hace dioses y que cree en cosas creadas está negando la verdad que puede darse cuenta al ver la creación, que Dios no es un objeto, que es más grande que cualquier cosa. Puede ser una discusión, ¿verdad? Que nunca vamos a llegar a un final, pero vamos a ver ahora que fuera de la fe en el Dios creador y fuera de Cristo, bueno, en el Antiguo Testamento y ahora fuera de la fe en Cristo no hay salvación. Nadie puede salvarse por medio de buenas intenciones o algún tipo de religiosidad. Tienen que conocer el Evangelio. Tiene que serle predicado el Evangelio. ¿Cuántas personas tú has topado? Yo creo en Dios, y los ves también y dices, bueno, creen en su Dios. Pues yo creo que de esa manera está bien. No, hermano. Lo único que viene es la condenación. Tienen que oír el Evangelio ahora de Cristo. ¿Qué va a pasar con los que no les llegue el Evangelio? No sé, déjaselo a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Pero es claro en la Escritura que aparte de Cristo nadie puede ser salvo. Nadie. Ahora, dice el mismo texto. En lugar de honrarle, no le dan gracias, se envanecen, su necio corazón es endurecido, es ennegrecido, se ven tinieblas, y profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo, después de ir a predicar a Corinto y después de ir a predicar a Atenas, dice la Escritura en el libro de Hechos que predicando en Atenas fue llevado al Areópago, ese lugar que todavía existe, que era una especie de teatro, ¿verdad? Y la idea de ese teatro era escuchar a los filósofos hablar. Ese era el deporte nacional, ser una persona que hablara y que atrajera con su palabrería, literalmente. Pablo es llevado y cuando él está enfrente de todas esas personas, él les dice, he notado que son muy religiosos. Porque yendo, dice, he visto que tienen dioses de todos los tipos y nombres de dioses para todo. Pero encontré en sus altares una imagen o un altar que decía al Dios no conocido. Y les dice Pablo, y ese al que ustedes no conocen es al que les vengo a predicar. La religiosidad, hermanos, es tener muchos dioses, pero no conocer al Dios verdadero. Hacer un cambio, una transacción. Entonces los gentiles que tenían todos esos dioses no son víctimas, sino culpables de rechazar a Dios. Pablo explica que ellos decidieron hacerlo. Ese rechazo gentil por el Señor llevó a Dios en un sentido, no es que Él va planeando bajo la marcha, pero en un sentido del desarrollo de la humanidad como nosotros lo vemos. Los gentiles, antes de los judíos, todos los gentiles, pues toda la gente, rechaza a Dios, se convierten en religiosos y ¿qué hace Dios? Escoge un pueblo. ¿Para qué? Para manifestarse a través de ese pueblo y mostrar que los demás están equivocados y atraerlos hacia Él. Esa fue la razón por la que el Señor, humanamente podríamos verlo así, el Señor escoge al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para no dejar a esas naciones que se sigan perdiendo en sus caminos, sino para traer bendición. Romanos capítulo 3, versículo 1, mira lo que dice. Ok. 1 y 2 ustedes, por favor, léanlo fuerte en sus Biblias. 1 y 2. ¿Qué dice, hermanos? Noten, ¿para qué un pueblo escogido? Dice, hay muchas ventajas. Una de ellas, Dios así pudo revelarse para que quedara escrito
el Antiguo Testamento de manera proposicional, es decir, con palabras, no esa revelación general, sino una revelación específica que fue dada a un pueblo específico y ellos se encargaron de guardarla, y por la gracia del Señor y su plan, ahora tenemos este compendio de la revelación divina escrita en este libro. Dice, eso fue una gran ventaja. ¿Y fue a través de qué? A través del pueblo de Israel. ¿Para qué? Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, que él elegiría su descendencia, él dijo en ese pacto, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que a través de esa nación la salvación llegaría a los gentiles. No porque los gentiles hayan sido víctimas, sino porque fueron culpables de rechazar a Dios, pero Dios sigue buscando. ¿Te das cuenta? Ahora, no solamente eso, cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana y estaban teniendo un diálogo de religión, y la mujer samaritana le decía, Señor, debe ser aquí, aquí nos dijeron nuestros padres que debíamos adorar, ustedes los judíos dicen que debemos adorar allá. Y el Señor hablando con ella les dice en Juan 4:22, ustedes adoran lo que no saben. Y Jesús como judío les dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene Cristo? La salvación viene de los judíos. Dios escogió ese pueblo para traer bendición a los gentiles, porque los rechazaron en realidad los gentiles. Ahora, hay una separación en el sentido social, pero Pablo lo que se enfoca es la separación en lo espiritual. Nota, regresa a Efesios, capítulo 2 conmigo. La separación espiritual. Estamos separados. Esos gentiles estaban separados. Y dice en el capítulo 2, versículo 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. 5 aspectos de la separación espiritual. Y ahora, hermano, por favor, quiero que estos mismos los veas en tu vida antes de Cristo y que los veas en la vida de quienes nos rodean. Hay una separación y lo primero que dice es sin Cristo. A ver, veamos, le está hablando a judíos, a una iglesia que son judíos y gentiles, se está enfocando con los gentiles y les dice, tú estabas sin Cristo. Es el término griego para la palabra hebrea Mesaya, el Mesías. Los gentiles no tenían un Mesías. Los judíos tenían la esperanza de un libertador, un salvador justo y santo. Y ninguno de los dioses paganos se parecía a algo como esto. Todos los dioses paganos siempre eran dioses perversos, dioses falibles, dioses carnales, dioses egoístas que podían cambiar de parecer en cualquier momento y aplastar aún a su pueblo que cuidaban. ¿Recuerdas el ejemplo de Balaam y Balac? Que manda llamar a este hechicero, a este falso profeta que era Balaam, para que le maldijese al pueblo. ¿Cuál era la idea? ¿Por qué Balaam habló con Jehová? Porque la práctica era que si eras un buen, ¿cuál es el término que usa la Biblia de Balaam? Bueno, vamos a llamarlo profeta, ¿no? Si utilizabas a uno de estos falsos profetas bien, y si era bueno en lo que hacía, podía convencer al Dios de ese pueblo para que aplastara a su propio pueblo. Esa es la idea de los paganos, de los ídolos. No un Mesías, no un libertador que está a mi favor y que vendrá y que me da esperanza, sino un Dios cambiante. Eso es lo que tenías. Hermanos, ¿te acuerdas cuando estabas sin Cristo? Ahora, el engaño más grande es que a veces viniendo a Cristo seguimos pensando que las cosas en las que confiábamos nos iban a traer algún beneficio. Pero si tú te pones en la posición correcta, tú confiabas en tu dinero, tus talentos, tu preparación, confiabas en tu esposo, en tus hijos, ponías tu confianza en cosas que no pueden dar esperanza. Y así vivías, ajenos de Cristo.
de un Mesías, libertador, salvador, perfecto. Acuérdense, les dice el apóstol Pablo. ¿Sabes? El apóstol quiere que ellos se manifiesten de manera con gratitud. Pero para que eso suceda, los quería volver a ver, que ellos vieran el foso de donde fueron sacados. Esto es necesario para ser agradecidos, hermanos. Nunca olvides de dónde te sacó el Señor y de dónde me sacó a mí. Ahora, aquí hay un punto. Muchas veces no entiendes de dónde te sacó el Señor y seguimos pensando que hay algo de ahí de bueno, algo esperanzador en eso. Y hay una segunda cosa. ¿Te ha sacado el Señor de algún lugar? Esto es interesante. He hecho énfasis muchas veces acerca de que estás seguro de tu salvación. Porque si estás seguro de tu salvación, sin duda puedes voltear y decir, de esto me sacó el Señor. ¿De qué? Dime tú de qué te sacó el Señor. Pero si volteas y dices, pues no, pero gracias a Dios que me salvó. ¿De qué? ¿De qué te salvó? ¿Sabes? Una de dos. Eso lleva a genuinos cristianos a no vivir agradecidos. A pensar de alguna forma, en algún sentido, que el Señor los salvó, pero que no eran malos. Este es un aspecto bien peligroso porque también puede ser, hay posibilidad de que no te he sacado aún de ningún lugar. Les dice, acuérdate que estabas sin Cristo. Y la iglesia de Éfeso, gentil, era para voltear y decir, no teníamos nada. Estábamos en bancarrota espiritual, no había manera de confiar en estos dioses paganos. Él es nuestro Señor. Estaba sin Cristo. Todo el que está sin Cristo está en condenación. Ser cristiano no es una opción, ser cristiano no es otra religión, ser cristiano es el todo, porque si no eres cristiano serás condenado por la eternidad. ¿Sabes? En una ocasión escuché a un musulmán hablar de ¿cómo le llaman a Dios? ¿Los musulmanes? Alá, ok. Se me fue. Algo me está pasando en la cabeza. Oí hablar un musulmán de Dios. Hermanos, si no tienes la Biblia, hubieras dicho, hermano, porque se expresaba de Alá como cualquier cristiano. ¿Y sabes a qué lleva esto a muchos? A decir, ¿ves? Pueden ser salvos por medio de su fe. Dice el texto que sin Cristo no es posible. El engaño más grande y más efectivo es el que se parece mucho a la verdad. Ese es el engaño efectivo. El que se parece mucho a algo original, pero no lo es. Es en Cristo y estabas sin Cristo. Estabas sin Cristo. Recuerdan, le dice el apóstol. Estaban separados de Cristo, verso 12. Segundo lugar, excluidos de la ciudadanía de Israel. Dios había elegido una nación y Él se había establecido como su rey. Era una teocracia. Él gobernaba al pueblo, Él era el rey de ese pueblo. Y entonces ese rey les establece normas justas, promesas fieles, provisión inigualable. Eran gobernados y bendecidos por el Dios creador. Y ninguna otra nación podía experimentar tal confianza y seguridad por su nacionalidad. ¿Recuerdas a una pagana Rahab que la mencionamos hace rato? ¿Qué dijo ella acerca del gobierno de Dios sobre su pueblo? Fíjate lo que dice Josué 2:8 al 11. Mira lo que los demás debían ver, pero que rechazaban. Dicho de otra manera, ¿sabes cuál es un poco la idea? Que por la fe todas las naciones debían volverse judías, pero no por el aspecto religioso y de jactancia como tenían ellos, sino por someterse al Dios de ellos. Y mira lo que dice, por favor, Josué capítulo 2, versículo 8. Antes que los espías se acostaran, Rahab, esta ramera pagana, subió al terrado donde ellos estaban, estos judíos espías,
y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, reyes poderosos, Sehón y Og, a quienes destruyeron por completo, algo que era imposible. Cuando oímos esto, nos acobardamos, dice esta mujer de Jericó, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Nota, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella, hermanos, reconocía que ella necesitaba estar bajo ese reinado. Quería hacerse judía en ese sentido. Quería hacerse israelita para estar bajo el Dios que los gobernaba. Pero los gentiles estaban sin ciudadanía, ajenos a esa protección, a esa bendición, a esas normas tan perfectas, alejados de la ciudadanía de Israel. Una aplicación, en cada una mencionaré algo. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Pero en el estado espiritual, ¿bajo qué normas nos movíamos? Hay una bendición, que nuestros hijos están bajo normas justas del Señor. De hecho, la Escritura dice: instrúyelos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso no los va a hacer salvos, pero van a experimentar el gobierno de Dios, el Dios perfecto sobre sus vidas. Van a experimentar las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Y aunque no garantiza la salvación, hermanos, es estar en un sentido bajo el gobierno de Dios, en una ciudadanía, por decirlo así, de Cristo o cristiana. Pero yo quiero que tú te acuerdes, hermano, que era las normas que te dirigían y que me dirigían a mí. ¿Han cambiado? ¿Realmente ahora el gobierno es de Cristo en tu vida? ¿O seguimos rigiéndonos por las normas del mundo o las que a mí me parezcan más efectivas? Es interesante como muchos cristianos, al estar hablando acerca de las palabras de Dios y de las normas de Dios, es decir, pueden decir ellos: sí, es verdad, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo pienso, ¿qué normas son las que te rigen ahora? Como eras gentil, dice, estabas alejado de la ciudadanía. Ellos no estaban bajo las normas de Jehová, esas normas perfectas. Y les dice también en Efesios, tenemos que llegar ya al final, pero mira lo que dice, por favor, también. Tercera cosa: alejado de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. ¿Qué era un pacto? Un pacto era un compromiso de Dios para bendecir al pueblo. Un pacto era que Dios se comprometía para llevarle bendición, prosperidad, cuidado a esa nación. ¿A quién? A los judíos. Ninguna otra nación. Ningún gentil iba a experimentar esos pactos de promesa de parte de Dios. Era para Israel. Y los gentiles estaban alejados de toda promesa para ellos. Al ser un Dios fiel, eso les concedía certeza a los creyentes judíos. Pero los gentiles no habían recibido pactos ni promesas de parte de Dios. Hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia: a veces nos comportamos como los que no tienen esperanza. Nos desesperamos como los que no tienen esperanza. Dicho en otra palabra, hermanos, como los que estamos sin Dios. Así seguimos a veces estando. Teniendo todas las promesas y bendiciones, como Pablo ya les dijo. ¿En quién? En Cristo. Todo te ha sido dado. Todo. Pero a veces seguimos viviendo como los que no tienen ningún tipo de promesa de parte de Dios. Les dice el apóstol algo más: sin pacto, alejados de los pactos, sin tener esperanza, extraños a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se encuentra un gozo indescriptible en tener esperanza.
Nota cómo hablaba un creyente judío. Salmo 146:5, por favor ustedes, hermanos. Salmo 146:5. Por favor, ustedes, hermanos, noten cómo hablaba alguien que estaba gobernado por ese Dios y que experimentaba los pactos, las promesas y las bendiciones de Él. ¿Qué dice el verso 5 fuerte, hermanos? ¿Notas el gozo? Doblemente dichoso. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Imagínate tener a los dioses paganos que en cualquier momento podían voltearse y aplastarte. Mira lo que dice Jeremías capítulo 71, versículo 5. Jeremías, ¿qué? Ok, permítanme, déjenme ver si es 17, ¿verdad? Es más probable que el 71, a menos que... 71, 3. 17:5, hermanos, por favor. ¿Lo tienen allí? Ok, adelante. 17:5. ¿Qué dice, hermanos? ¿En quién entonces se debe confiar? Dice, no es en ningún hombre. Esposa, tu confianza no está en tu esposo. Es falible. Esposo, tu confianza no está en tu esposa. Veíamos en matrimonios este lunes pasado que tuvimos la reunión, que cuando tú colocas a Dios en su justa posición y tu relación y confianza es vertical, vas a colocar a las personas en el lugar que corresponde. Pero si no colocas a Dios en el lugar que corresponde en tu vida, como la base de tu confianza, de tu fe, de tu práctica, obediencia y todo lo que haces, si Él no es, vas a colocar cualquier otra cosa en ese lugar y vas a salir defraudado. No estoy diciendo que si tú pones a Dios en su lugar, la persona va a ser fiel y me va a dar esperanza. No, estoy diciendo que si tienes la confianza en el Señor, pase lo que pase de manera horizontal, permaneces. Eres fortalecido. Eres capacitado. Y entonces, en lugar de que se convierta esto en una queja contra el pecado de tu ser amado, entonces se va a convertir en un acto de ministración para que le ayudes a arreglar sus pecados ante el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sin tener esperanza vivías, pero ahora tienes esperanza porque tienes en quién confiar. Y por último dice, sin Dios en el mundo. Los gentiles tenían una infinidad de dioses, como ya dijimos. Éfeso tenía a Diana, sin embargo, no es el Dios verdadero. Este ateísmo no es un ateísmo intelectual como el que mencioné, que deciden no existe Dios, vamos a demostrar que no existe. Este ateísmo es tener muchos dioses, pero que no sea el Dios verdadero. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿qué esperan esas personas? La condenación. Pero nota conmigo, por favor, para concluir, Efesios, regresa conmigo un momentito. Y mira, por favor, lo que dice el versículo 13. Y nos va a servir de introducción para la próxima semana. Pero ahora, antes era una cosa. Estos creyentes gentiles que ahora estaban en la iglesia, les dice, bien, tú no eras judío, estabas fuera, excluido de todas estas cosas espirituales y socialmente. Pero dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En Cristo somos acercados a un nuevo pueblo, su pueblo, donde habitan judíos gentiles, pobres y ricos. La historia, hermanos, es hermosa. En las iglesias, esclavos eran los pastores. Y ricos, que tenían a su esclavo, ¿verdad? Bueno, su esclavo, el Señor lo llamaba a ser el pastor de la iglesia. Y en la iglesia el rico se sometía al esclavo.
Y era un testimonio que impactó a los romanos de tal manera que quería destruir a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque el orden de los romanos de castas estaba siendo dañado y comenzaron a culpar a los cristianos de infinidad de cosas con tal de destruirlos, porque decían que eran una amenaza para la sociedad. Pero como eran creyentes, entendían que no había facciones. Y el amo que había tenido a su esclavo y que lo había comprado por dinero, se sometía en la iglesia al que Dios había llamado para ser pastor. Qué hermosa unidad. En Cristo ya no hay esas divisiones, somos acercados. Termino con 1 Corintios 1:20, por favor. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Eran los abogados de la ley de Dios, conocedores. ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Esos oradores gentiles impresionantes. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto es incrédulos. Piden señales y los griegos buscan esos oradores, dice, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Ahora, dentro de ese grupo, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como gentiles, es lo que dice ahí, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, Pablo dice en esta carta de Corinto, porque lo necio y lo vil del mundo escogió Dios. Eso elimina toda jactancia. Tú y yo somos necios y viles y Él nos amó. Entender eso, hermanos, nos hace, ¿sabes qué? Que yo como pastor, si viene alguien y me dice que estoy haciendo algo mal, digo, no que piense que está mal, sino que estoy pecando y él se ha dado cuenta o ella, y pueda venir y decirlo, yo tengo que aceptar lo que me está diciendo, porque somos en un sentido iguales. Espérate, ¿tú qué eres pastor o qué? En una ocasión una persona decía, yo quiero recibir una crítica de alguien que sabe. No, pues no. Nos hace humillarnos, nos hace entender que estamos unidos, nos hace entender que somos iguales y nos hace entender que éramos necios y que ahora por el Evangelio el Señor nos ha hecho sabios, su pueblo, sacerdotes y siervos de Él. Hermanos, esto ayuda a tratar, más bien, a no intentar ganar el punto en las discusiones. A que cuando en un momento tú y yo tenemos una discusión, yo no voy a ganar el punto por mi posición. Y podemos perdonarnos y amarnos y seguir adelante. ¿Dónde está el sabio? Dios salvó a los necios. Y yo soy el primero porque estoy hasta acá enfrente. Eso causa unidad, hermanos, al entender que en Cristo hemos sido unidos en un mismo cuerpo. Gracias a Dios, porque estando alejados, Él nos ha hecho cercanos. La próxima semana vamos a hablar de cómo el Señor nos reconcilió y también de cómo el Señor ahora nos unifica como iglesia. Vamos a ponernos en pie y oramos, hermanos. Gracias. Señor, gracias por esta oportunidad. Mi Dios, que las normas de tu palabra, que el comprender lo que has hecho regule nuestra conducta y amor cristianos. Regule, Señor, nuestro amor y perdón unos con los otros. Nos haga entender que mi hermano puede tener y tiene un grado de sabiduría y de inteligencia espiritual que puede hacerme ver algo que yo estoy haciendo mal. Padre, une a esta iglesia. Yo te ruego, Padre, que nos des de tu gracia para desechar con el poder de tu Espíritu toda arrogancia y jactancia que llega a causar divisiones en tu iglesia.
Te ruego, mi Dios, que nos libres de juzgar a las personas antes de siquiera conocerlas. Y que podamos predicar tu evangelio, mi Dios, un evangelio de salvación a cualquier persona, sin importar su pecado favorito, sin importar su condición económica, sin importar su grado de estudios. Tú, Señor, unes en un cuerpo a todos los que creen por tu obra perfecta a través de Cristo. Gracias, mi Dios, por esta tarde. Bendice el resto del día, mi Dios, y que seamos siervos para tu gloria. Te alabamos ahora con nuestros labios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.